cronograma del curso que, que vimos ya previamente. Entonces, si gustan, empezamos. Me disculpa. Entonces, empecemos. Eh, el dinero, creación y cantidad del dinero. Y recuerden que esto se complementa, pues la clase se complementa o el tema se complementa con el trabajo y la clase del día de hoy. Entonces, en ese sentido, podemos ver que la creación y cantidad del dinero existen dos formas, a través del Banco Central y de los bancos comerciales. En ese sentido, vemos que, por ejemplo, el, eh, el Banco Central emite dinero físico, billetes y monedas, mientras que los bancos comerciales generan el dinero eh, bancario mediante préstamos, ¿verdad? Así es como ellos también obtienen estos ingresos. Entonces, en relación a los bancos comerciales es a través de esta forma, y en relación al Banco Central a través del dinero, de la emisión de dinero físico, como lo vamos a ver más desarrollado adelante. Existen dos tipos para la creación del dinero, empezando con el tipo primario, que es, o sea, a través del Banco Central, ¿verdad? Porque el Banco Central crea el dinero de alto poder, eh, o sea, la base monetaria mediante la compra de divisas, oro, deuda pública, u otorgando créditos a bancos comerciales. El otro tipo es el secundario, que corresponde a los bancos comerciales, y sucede cuando un banco presta parte de los depósitos recibidos, crea un nuevo dinero bancario, o sea, depósitos a la vista, y y tienen la característica de que este dinero se destruye, entre comillas, cuando se cancelan los préstamos, ¿verdad? Ya que se originó a través de los mismos, pues cuando estos son cancelados, pues eh, se destruyen en el sentido figurado. En Guatemala eh, vemos que la moneda nacional es el quetzal, como bien sabemos, la cual fue creada la moneda oficial, perdón, la cual fue creada el 26 de noviembre de 1924 mediante el decreto 879, sustituyendo al peso guatemalteco. Al final esa era la moneda heredada de la América conquistada por España, pues se heredó la moneda. Eh, en el caso de Guatemala, pues sí hubo un cambio, a diferencia de otros países como México, Cuba, República Dominicana, por ejemplo, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay, quienes aún hoy en día mantienen el peso como moneda, el peso en su denominación local, ¿verdad? Como moneda nacional. En el caso de Guatemala sí hubo un cambio, como lo vemos aquí, y es donde se crea el quetzal. En ese sentido, vemos que el Banco de Guatemala es el único organismo facultado para emitir billetes y monedas. Eh, La creación del dinero se regula para controlar la inflación y asegurar la estabilidad económica. Es por eso que el Banco de Guatemala debe mantener un estricto control en la emisión de dinero, porque tiene que ser muy equilibrado ya que podría provocar inflación o desestabilización económica si no existe un mecanismo eh, de un control preciso en ese sentido. En la base legal la podemos encontrar en está regulada por la ley monetaria, el cual es el decreto 17-2002, perdón, y la ley orgánica del Banco de Guatemala, decreto 16-2002, ambos del Congreso de la República. Como ven, pues básicamente fue un paquete ahí
ya que estos son decretos sucesivos, definitivamente que están relacionados, por lo que era fundamental que nacieran a la vida de esa forma. Vemos que el Banco Central controla la cantidad de dinero en circulación, billetes y monedas, para evitar desequilibrios económicos como la alta inflación ocurrida a finales del siglo XIX. Entonces, es como les mencionaba, el control que pueda tener el banco es fundamental en asegurar la estabilidad económica del país. En el caso de nosotros, el Banco de Guatemala, asegurar la estabilidad económica de Guatemala. Específicamente, el artículo 2 de la ley monetaria regula que la regula potestad de emisión. Únicamente el Banco de Guatemala puede emitir billetes y monedas dentro del territorio de la República, de conformidad con la presente ley y con la ley orgánica del Banco de Guatemala. La emisión está constituida por los billetes y monedas nacionales que no estén en poder del Banco de Guatemala. Entonces, este es el fundamento de la creación del dinero. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Diga, Sergio. Sí, buenos días, Buenos días, licenciado. Sergio. Buenos días. A través de lo que está ahorita con la creación de la moneda, si quiera o no, la moneda es creada por lo que acaba de manifestar usted de acuerdo a este decreto, ¿verdad? Pero entiéndase que los bancos privados crean moneda a través de los bonos, ¿es así o no? ¿Cómo es que hacen ese control para que no haya una inflación? Tanto los bancos privados como el banco estatal que gobierna y controla la emisión de la moneda. Pero entiendo que los bancos privados desarrollan moneda a través de los bonos. Ese balance para mantenerlo a través de la Junta Monetaria, ¿cómo será el proceso? Claro, Sergio, sí, efectivamente. Ahí es donde vemos que, eh, bueno, en el caso de los bancos, en relación a los bonos, pues es su forma de obtener financiamiento, ¿verdad? De obtener el dinero, ¿verdad? Justamente como usted lo menciona y lo vimos. Y definitivamente que la Junta Monetaria, a través de esos análisis respectivos que realiza, y ya pues el Banco de Guatemala como tal, evalúan todos los aspectos macroeconómicos, ¿verdad? Porque como en ese sentido ya son aspectos macroeconómicos para evaluar eh, si es necesario, por ejemplo, generar más dinero o no, y así obtener la estabilidad económica que tenemos. Porque yo creo que en ese sentido sí podemos asegurar que Guatemala sí maneja de buena forma esa estabilidad, porque generalmente no varía mucho, por ejemplo, la tasa de cambio. Las inflaciones generalmente suceden derivado de factores externos, que de hecho lo vamos a ver a continuación, ¿verdad, Sergio? Entonces, efectivamente, es a través de los estudios que ellos hacen de los indicadores macroeconómicos que determinan, bueno, ahorita vamos a inyectar al mercado tanta cantidad de dinero para detener cierta inflación, ¿verdad? O al final también deciden, bueno, ahorita no es momento de inyectar este dinero de acuerdo a las condiciones económicas del momento. Creo que sería en ese sentido, Sergio. Sí, me llamó un poco la atención, ¿sabe, licenciado? Créame, porque yo digo, ¿cómo es que funcionan los bancos, verdad? Pero tengo Sí, entendido que quiera o no, como ellos desarrollan créditos a través de sus bolsas y carteras que tienen de tarjetavientes, quiera o sí, no, pues, se van a quedar con un encaje para poder operar, pero al mismo tiempo también hacen préstamos a los ciudadanos que en su momento lo requieren. Pero ¿cómo es que hacen exacto. ese control para que no haya un paralelo de una inflación que en su momento sea descontrolada? ¿Va? Porque ¿cómo vamos a saber o cómo es que saben ellos para mantener los estados financieros y los balances en los bancos para que no haya una inflación en el desarrollo de la emisión de la moneda a través de la moneda? Me llamó un poco la atención cómo es que harían esos controles que en su momento, pues a la larga, desconozco cómo hablaban, va, pero me llamó mucho la atención esa investigación, la verdad, aprendí bastante. Muchas gracias, licenciado. Ah, qué bueno, Sergio. Sí, efectivamente, ve que
todo este sistema económico del país se regula. Imagínense, también entra ahí la superintendencia de bancos, como vimos la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala, y pues recuerde que se emiten reportes y investigaciones, justo como usted lo mencionó, ¿verdad, Sergio? Entonces, obviamente los bancos también este, tienen que alinearse a esa política que al final es dictada por el Banco de Guatemala, ¿no? Como ente rector de esa materia. Y precisamente así es como regulan y controlan esa, esos factores. Entonces sí, al final es un conjunto, ¿verdad, Sergio? Sí, lo que sí me llama también la atención, licenciado, es a veces la injusticia que se maneja con el desarrollo de los créditos o los préstamos. Ujú, Si bien es cierto, usted tiene determinada cantidad de dinero que está operando y circulando en el banco, pero necesita mantenerla un ahorro, meterla en una cuenta de ahorro. Si no se la ujú, mete la cuenta de ahorro y le van a poner una tasa de intereses a su favor del 2.5, exagerando. Pero cuando ujú. va a un banco privado, automáticamente si hace un crédito, le ponen una tasa del 18 o 19% de intereses cargados a su contra. Entonces, ¿cómo es Exacto. esta desfase que no es equitativa ni justa ni justa para la ciudadanía en este caso, ¿verdad? Porque yo tengo un poco de capital en ahorro, gano 2.5 o 2 exagerando, pero ya hago un crédito y me van a cobrar el 18%. Sí, No hay exacto. eso. Exacto, Sergio. Sí, la verdad que sí hay un gran desfase ahí. Al final el dinero, un banco comercial es una empresa, ¿verdad? Ellos van a querer obtener la mayor rentabilidad de todas sus operaciones y obviamente saben que en un crédito la persona que lo solicita es porque tiene alguna necesidad. Entonces, obviamente van a aprovechar esa situación y cobrar una tasa de interés alta, como un 18%, ¿verdad? Y obviamente que saben que un ahorro es una cantidad ahí que, que la gente deposita para obtener un rendimiento, ¿verdad? Entonces, creo que también vienen por ese sentido, ¿verdad? Pero sí hay una diferencia, como usted lo menciona, Sergio. Sí, Y gracias, Sergio. Sí, gracias ahí por su comentario. Y justamente podemos ver esa, esa situación ahí como la menciona Sergio, ¿verdad? En relación a la creación del dinero. E igual también está relacionado a lo siguiente, a la cantidad del dinero. Eh, y que también podemos ver que es también conocida como una oferta monetaria o masa monetaria, el cual es el volumen total de activos financieros líquidos, ya sea efectivo, monedas y depósitos bancarios, disponibles en una economía en un momento dado. En ese sentido, es crucial para medir la liquidez y su variación. Suele impactar directamente en el nivel de precios y la inflación, ¿verdad? También otro factor que afecta. Podemos ver que, en otras palabras, no se refiere solo a la cantidad de billetes, sino a la suma de medios de pago disponibles para la inversión, consumo y ahorro en un país, ¿verdad? Así que es básicamente todo lo que podemos utilizar para invertir, consumir y ahorrar. A eso se refiere a esta masa de dinero, a esa masa monetaria. En ese sentido, pues vemos aquí la denominación de nuestra moneda y cómo está dividida, por ejemplo, en monedas de 1 centavo, de 5 centavos, 10 centavos, 25, 50 y de 1 quetzal, y de billetes de 1, 5, 10, 20, 50, 100 y 200. De igual manera, recordarán que bueno, ha habido algunos cambios, no ha sido muchos, pero ha habido. Recuerdan que antes pues existía, como podemos ver ahí en la imagen, la, 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 el billete de 50 centavos, aquel de color café, que pues por lo menos alrededor de hace unos, tal vez recuerdo de hace unos 10 años, de que ya no está en circulación. Tal vez algunos todavía conservamos algunos de recuerdo, esos de que ya no hay. Y de cómo también se creó el billete de 200 quetzales, que en su momento era como un ver. Sin embargo, ahora, les soy sincero, pues yo hace rato no veo uno y creo que ya no hay tantos en circulación. Sin embargo, está aún vigente, ¿no? Y que la verdad que ha sucedido cosas curiosas con ese billete.
fue muy susceptible a falsificación, definitivamente, y algunas cosas más de confusión, como recuerdo algunos casos que vi donde alguna persona entregaba el billete de 200 pensando que era uno de 20, ¿verdad? Entonces, ahí, ya que se parecen mucho y ahí sí que al final tiene un cero más. Entonces, esos son los cambios que ha sufrido nuestra moneda. Sí, Otto. Eso iba a comentar, Lali, que el billete de 200 pues ya no tiene mayor circulación, ¿verdad? Bueno, igual ese tema que Exacto. dice que confundía, se confundía el de a 20 con el de a 200, sí, tengo una persona conocida que le pasó ese caso, ¿verdad? Que tenía que pagar 40 quetzales y confundió los billetes de 200 y pagó 400 y No, no se dio cuenta. sí, pues. Pero eh, algún fin en específico porque hayan creado billetes de esa denominación si al final pues no se utilizan, Lick? Sí, gracias, Otto. Sí, no, la verdad que ese caso pasó muy seguido, ¿verdad? Esa confusión. Y sí, de hecho ya no hay circulación, ¿verdad? Otto? Y, efectivamente, ese también fue, la creación de ese billete fue también como este control que hace el Banco de Guatemala para detener estos movimientos de inflación y los factores así. Recuerdo que leí que era por ese motivo y de que igual, de hecho, si no mal recuerdo, creo que el billete salió en circulación hace no mucho, pero ya estaba creado, su creación ya estaba legalmente desde hace un tiempo. Entonces fue como para controlar esos indicadores. Y ahora y como vieron que no, que ayudó, entonces ha sido retirado más o menos, no retirado porque todavía está vigente, ¿verdad? Pero que ya no es común encontrarlo, ¿verdad? No ha sido emitido tan seguidamente, ¿verdad? Si no se tenía sentido para uno de 100 ahora cuando se pagaba con uno de 200 menos, va. Sí, efectivamente. Yo recuerdo que ya muchos negocios, pequeñas empresas, podríamos decir, decía un rótulo, no se aceptan billetes de 200 porque había mucha desconfianza, porque sí, fue muy susceptible a la falsificación, si no recordarán bien, eh, ¿verdad? Ustedes que era muy susceptible a la falsificación y ya 200 quetzales y eso implica, así como el caso de su conocida, de tu conocido, de 400 quetzales que no pudo, que perdió prácticamente ahí. Bueno, entonces sí, más o menos en ese sentido se, se manejó eso. Gracias otra vez por tu participación. Bueno, continuando con la clase, eh, vemos, bueno, habíamos hablado de los factores ahí que afectan la economía. Por ejemplo, ahora vemos la inflación, perdón, la inflación. ¿Qué es la inflación? Es el aumento generalizado de precios que reduce el poder adquisitivo. También es una elevación generalizada y continua de los precios de bienes y servicios medida por el índice de precios al consumidor, o sea, IPC. Su importancia radica porque es fundamental al medir la pérdida del poder adquisitivo del dinero o al aumentar los precios de bienes y servicios. Ya que un nivel controlado impulsa el consumo y la economía, ¿no? Pero una inflación alta reduce el ahorro, castiga los ingresos familiares y complica la planificación económica de personas y empresas, ¿verdad? Porque obviamente si los bienes y servicios que consumimos son más caros, eh, y nuestros ingresos se mantienen estables, vamos a ver una pérdida de los mismos. Pues esta importancia pues tiene ciertos aspectos claves, perdón, eh, como en relación al poder adquisitivo, por ejemplo, como lo vimos, ya que afecta directamente esa capacidad de compra.
cuando la inflación supera el aumento de sueldos, el dinero alcanza para menos. Y claramente, ¿verdad? Si ganamos, nuestros ingresos son similares y estables y no varían, pero los precios de los productos que consumimos, sí, pues obviamente vamos a gastar más. Entonces ya afecta, por ejemplo, nuestro costo de vida y el ahorro, ¿no? El otro aspecto clave, porque una alta inflación dificulta ahorrar y reduce el valor real del dinero guardado. Y como podrán ver ahí en la imagen en el lado derecho, pues definitivamente que $20 estadounidenses en el año 98 nos permitían comprar ciertas cantidad de productos. Luego esa misma cantidad en el 2005, pues también nos permitían comprar ciertos productos, pero menos. Y ya en el 2022, definitivamente esa misma cantidad de dinero ya no permitía comprar lo mismo. Entonces, es ahí donde podemos ejemplificar esta situación. De igual manera, en relación a las empresas y la producción, pues afecta los costos de materias primas y las ventas, influyendo en la rentabilidad empresarial. Y en relación a indicador económico, se utiliza el índice de precios al consumidor para medir la evolución de los precios sería la canasta, por ejemplo, aquí sería la canasta básica, en ese sentido. También, pues, la inflación tiene una clasificación, empezando con la de según la magnitud o velocidad de aumento, o sea, la tasa de inflación. Pues podemos ver aquí que tenemos la inflación moderada, la cual es un incremento lento y predecible de los precios, generalmente de un solo dígito al año, que generalmente Guatemala es la que ve. La inflación aquí no es tan fuerte, generalmente se mantiene en dígitos en un solo dígito. No sucede casos como probablemente en Venezuela, ¿no? Que sí sufre una inflación galopante, como vemos en el otro tipo de esta clasificación, ya que los precios ahí aumentan a tasas altas y rápidas de 2 o 3 dígitos, por ejemplo, 20%, 100% o 200% anual. Entonces, sí, ya eso es un tema más complicado. Por ejemplo, Argentina era un país que sufría inflaciones muy marcadas a veces, recuerdo haber visto y leído que a veces de 3 horas, por ejemplo, de hoy ahorita que es mediodía, cierto producto tenía un valor y luego a las 3 horas tenía otro valor muy diferente. Entonces, durante muchos años estuvieron ellos así. Ahora creo que con esta administración han controlado mejor esto. Pero sí, por ejemplo, Guatemala es más estable en ese sentido. También está la hiperinflación, que ya es un caso muy extremo donde los precios que tal vez se asemeja más al caso venezolano. El caso extremo donde los precios aumentan por encima del 50% mensual o más del 1000% anual. En ese sentido, la pérdida de confianza del moneda. Y ya como último tipo de esta clasificación, vemos la deflación, que es la disminución generalizada y sostenida de los precios, lo cual es contrario a la inflación. Entonces, la inflación es el aumento de los precios y la inflación, lo contrario, la disminución. Eh, Otra clasificación es según las causas que la provocan. Sí, lo ves. Gracias. Yo iba a preguntarle sobre esto, ¿cuál es su opinión sobre la inflación actual que estamos viendo en relación a los costos elevados de la gasolina, que todo sube? Pero no en mi vida no he visto ningún episodio de deflación. No sé si alguno de usted o alguno de los compañeros tiene alguna idea de haber visto este fenómeno de deflación, porque yo sí, en lo que recuerdo que yo pago, eh,
hemos visto aumentos sostenidos y se da el fenómeno de que cambia el año, en diciembre tienen un costo y en enero ya tienen otro costo, ¿verdad? Y eso es cada año. Pero no he visto el reverso. Gracias, Lore. Sí, efectivamente, yo creo que normalmente lo que vemos en nuestro país es una inflación, ¿verdad? Obviamente que generalmente hay factores ya externos que de hecho vamos a ver después de estas que nos afecta y provocan esta situación. Sin embargo, generalmente yo también coincido con usted, no recuerdo, por ejemplo, de que algo o cueste menos así progresivamente, sino generalmente los costos de algo pues aumentan de poco a poco, ¿verdad? Que justamente como lo vimos en esa gráfica, era que compraba $20 en el año 98, en el 2005, 2022, es un ejemplo de ello, ¿verdad, Lourdes? Entonces, vamos a ahondar más justamente sobre ese tema porque cabal está relacionado con lo que usted preguntó ahorita a continuación, y sobre un caso de deflación que tal vez no aplica aquí, no es en Guatemala, pero sí existe, que yo puedo investigar. Les comentaré al respecto. En ese sentido, pues vemos aquí las causas que pueden provocar esta inflación. Por ejemplo, tenemos inflación de demanda que ocurre cuando la demanda general de bienes supera la capacidad de producción. Perdón, aquí sería hubo oferta existente. De igual manera, la inflación de costos o de oferta, que sucede cuando aumenta la construcción, materias primas, salarios de energía, obligando a la empresa a subir precios, ¿verdad? Creo que es el que generalmente Guatemala podríamos decir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el aumento del combustible provoca el aumento, ya que hace que los traslados de las materias sean más costosos, eh, provoca el aumento de precio de los mismos y obviamente al final lo traduce en el aumento de los productos que venden, ¿verdad? Y continuando con esta clasificación, vemos la inflación autoconstruida o inercial, la cual se genera por la expectativa de futuros aumentos de precios, lo que lleva a ajustar precios y salarios preventivamente. Al final aquí ni siquiera ha sucedido ese ajuste o ese incremento de precios y ya se han tomado medidas para, en teoría, combatirla, ¿verdad? Pero aquí todavía no ha sucedido, sino está por suceder. Y de igual manera está la inflación por emisión monetaria, y como vemos, pues es el aumento excesivo de la base monetaria, circulación de dinero sin respaldo en la producción, que es lo que veíamos al principio, ¿verdad? Como el Banco de Guatemala debe, con sus políticas, ser muy acertado en ese sentido para saber cuándo inyectar más dinero a la economía o cuándo no hacerlo, para precisamente controlar esta, esta situación. Por ejemplo, la inflación en Guatemala el año pasado cerró en un 1,65%, ¿verdad? Como lo vimos, es de un solo dígito. Sí, ya para este año, pues el país comenzó con una inflación mensual negativa de menos 0,18%, lo que indica que en promedio los precios bajaron respecto a diciembre de 2025. Igual tenemos en cuenta que eso fue antes de la guerra, ¿verdad? Entonces, eso eh, fue antes de la guerra, que ha aumentado los precios de combustibles significativamente y que al final de cuentas, esto es una, una cantidad que igual refleja una disminución, pero esta disminución en todo caso se da sobre una inflación que ha existido y que ha aumentado durante un periodo. Entonces, probablemente ni siquiera es percibible esta inflación negativa que al final es una deflación, como lo vamos a ver a continuación.
En Guatemala, por ejemplo, de hecho, como pueden ver ahí en la imagen del lado derecho, el FMI advierte el impacto de la guerra de Medio Oriente sobre la inflación y la actividad mundial. Yo creo que ha sido muy evidente, ¿verdad? Desde que empezó. En ese sentido, el conflicto de Estados Unidos-Israel contra Irán genera presiones en Guatemala al incrementar los precios internacionales del petróleo, materias primas, elevando costos de transporte y producción. Eh, de igual manera, provoca la volatilidad, perdón, y alzas en los precios del petróleo, lo que impacta directamente en Guatemala a través de mayores costos de transporte y productos importados, ¿verdad? Sí, definitivamente las consecuencias de una situación geopolítica que es totalmente ajena a Guatemala nos afecta directamente. Y no solo con los productos que importamos, sino los que exportamos, porque por ejemplo, pues, ya ven que Guatemala es el mayor productor de cardamomo del mundo y su mercado principal es el Medio Oriente. Y en alguna oportunidad tuve la oportunidad de estar por allá y me di cuenta que el consumo del vino es muy marcado. Em, y ahora, pues, debido al conflicto, los productores locales no han podido exportar el producto y ya han tenido que buscar otros compradores, ¿no? Pero definitivamente que se impacta porque de hecho, pues el poder económico de los países árabes es grande, entonces de seguro son buenos compradores. Entonces al final afecta en varios aspectos, no solo en la importación, sino en la importación de los productos. Sobre todo porque eh, Irán tiene la soberanía sobre el estrecho de Hormuz. eh, entonces, a través de ahí, pues obviamente que ellos han respondido de su manera. Y entonces el paso está cerrado, por lo que no es posible que entren y salgan mercancías ahí. Creo que podríamos denominar esta inflación como la inflación de el precio de los combustibles, ¿verdad? Como una inflación importada, porque el conflicto es en otra área, del otro lado del mundo, pero afecta a la economía global, eh, y que incrementando los costos de los productos que Guatemala importa, elevando el costo de definitivamente. Y no solo aquí, ¿no? Tuve la oportunidad de ver, y una amiga me comentó que estuvo allá en Filipinas, donde el, han tenido que tomar medidas drásticas porque definitivamente se han quedado sin combustible, pero no han tenido para nada. Entonces han tomado, por ejemplo, trabajo en casa, suspensión de muchas actividades porque no han podido abastecerse de combustible, que aquí, a pesar de todo, al menos eh, el combustible está muy caro, pero sí hay disponibilidad. Al menos no va a la gasolinera, sí va a encontrar caro, pero la encontrará. De igual manera ha afectado a otros países del sureste asiático y que ya que ellos están más cerca de esa área, pues reciben el petróleo que compran es generalmente de los países árabes, por lo que eh, se ven más afectados, efectivamente. De igual manera, hay un riesgo que este conflicto desacelere la economía estadounidense y que provoque una baja en el flujo de remesas hacia Guatemala, ¿no? Y relevante porque, por ejemplo, las remesas hacia Guatemala casi que conforman el 20% del PIB, imagínense la cantidad. Entonces sí que es un riesgo que todavía no ha pasado, pero que podría pasar, dependiendo de cómo evoluciona esa situación en ese lado, en la guerra. Eh, y continuando con el otro aspecto, podemos ver deflación. ¿Qué es la deflación? Es la disminución generalizada, sostenida y constante de los precios de bienes y servicios en una economía, representando lo contrario a la inflación. Entre los aspectos claves que podemos ver es que, como vimos, es una bajada de precios, una baja, es una reducción generalizada del nivel de precios de bienes y servicios. Y también, pues, es una inflación negativa.
se considera una tasa de inflación por debajo de cero, una inflación negativa. Entonces, cuando vean ustedes una inflación negativa, significa deflación, que como vimos, Guatemala empezó eh, en teoría con una deflación de menos cero, con una inflación negativa de menos 0,18%. De igual manera, otro aspecto clave es el aumento del valor del dinero, ya que al caer los precios, el dinero aumenta su poder adquisitivo. Con la misma cantidad se pueden comprar más cosas, que definitivamente eso sea así. Por el contrario, en un, en la inflación, es, ya no permite comprar muchas cosas. En el caso de la deflación, sí lo permite. Y desde el punto de la teoría desde la perspectiva de la teoría económica, pues la deflación se define a menudo como la contracción de la oferta monetaria. ¿No? Esa característica tiene. De igual manera, la inflación pues puede tener consecuencia un círculo vicioso de que, en el que consiste en que, a diferencia de la percepción positiva de productos más baratos, la deflación sostenida puede causar recesión económica, ya que los consumidores posponen sus compras esperando precios aún más bajos, lo que reduce los ingresos empresariales y aumenta el desempleo. Entonces, definitivamente, eh, bueno, naturalmente, como vamos a querer nosotros obtener los productos que consumimos diariamente a un precio menor. Sin embargo, sí que es posible que esa reducción constante de los precios pueda tener ciertos efectos negativos. Em, También pues, podemos ver como causas principales de la deflación la insuficiencia de la demanda. Los consumidores no compran lo suficiente, que como vimos en el caso anterior, o bien puede ser un exceso de oferta. Se produce más bienes y servicios de los que se demandan. Por ejemplo, este es un caso que le iba a mencionar después de la pregunta de Lourdes. En el caso que he podido yo ver que existe una deflación, es en Japón. Digamos, Japón es un país que sufre constantemente deflación, ya que, bueno, sí, son un país muy industrializado, ¿no? Durante mucho tiempo fueron la segunda economía del mundo después de Estados Unidos. Ahora, después de China, llegó al segundo lugar, fueron la tercera durante mucho tiempo y creo que ahora están en el cuarto lugar. Disculpa. Em, Principalmente porque, bueno, ellos después de la devastación sufrían la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en una potencia industrial. Entonces ellos producen mucho, ellos producen de todo. ¿Qué no produce Japón, no? Con su avanzada tecnología. Entonces existe un exceso de oferta porque, por ejemplo, podemos pensar en un producto, una bebida aquí cierta naturaleza, ciertas características. Bueno, aquí puede haber dos o tres tipos de la misma, allá puede haber entre 5 y 10, ¿verdad? Entonces, hay una gran variedad de productos y obviamente que eso provoca una deflación. Y creo que es el caso donde yo sí puedo decir una deflación que sucede periódicamente, a diferencia de otras situaciones como la en Guatemala. También la clasificación perdón, la deflación tiene su clasificación, empezando con la clasificación principal, en la cual vemos que la deflación de demanda o de recesión ocurre cuando hay una caída generalizada en el gasto de los consumidores y empresas, provocando que los precios bajen al no haber suficientes compradores. Es la más peligrosa al fomentar círculos viciosos, ¿verdad? Que como vimos como vimos previamente, puede provocar, puede tener consecuencias negativas. De igual manera, vemos la deflación de costos o de oferta.
que surge cuando los costos de producción bajan, permitiendo a las empresas reducir precios sin perder margen de utilidad. A menudo se debe a mejoras tecnológicas o aumentos de productividad. Creo que esta es una deflación positiva, si podemos verlo de esa forma, porque se debe por cuestiones de innovación y mejoras en la en técnicas o en eficiencia y eficacia de la producción de los productos. También tenemos la deflación monetaria, que se produce cuando la oferta de dinero, la cantidad de efectivo en la economía disminuye. ¿Será que es em, esta situación que está generalmente regulada por las instituciones como el Banco de Guatemala? Ya por otro lado tenemos la clasificación secundaria, empezando con una deflación correctiva, la cual se asocia a la corrección de precios que estaban inflados artificialmente, regresando a niveles normales. En este caso, pues también es una deflación positiva, podríamos decirlo de esa forma, porque regresa a precios normales. También tenemos la clasificación de activos, en la cual implica una caída en el valor de los activos financieros y bienes, ya sea bienes raíces, acciones, afectando la riqueza de las personas, ¿no? Efectivamente, si tenemos un activo con un cierto valor y esos valores pierden, eh, existe una caída en el valor de los mismos, pues es una pérdida, ¿no? Y también tenemos la deflación inflacionaria, la cual es una situación paradójica donde los precios buscan regresar a niveles previos tras una burbuja monetaria. Entonces, también es otra de las clasificaciones. La clasificación pues puede tener ciertas consecuencias. Podemos ver aquí que aunque la baja de precios parece positiva para el consumidor, una deflación sostenida puede causar una espiral deflacionaria, ya que la expectativa de precios más bajos hace que los consumidores pospongan compras, reduciendo aún más la demanda, que está relacionado a lo que vimos previamente, en el círculo vicioso. Eh, Igual pueden provocar restricción y desempleo, porque las empresas al reducir sus beneficios recortarán costos, lo que lleva a despidos, ¿no? Y recortarán costos a través del personal, a través del recurso humano. También puede provocar el aumento de la deuda real, ya que el valor del dinero aumenta, haciendo más pesado el pago de deudas. Es otra de las consecuencias. En relación a Guatemala, podemos ver que, como lo vimos previamente, el país reportó una inflación mensual negativa de 9%, o sea, una deflación, la más baja en 12 meses, impulsada por una reducción en las actividades habituales y consumo. Al final podríamos deducir de que esa reducción de actividades por la inflación que existía. Entonces, al final, probablemente esa deflación que hubo es muy imperceptible, al final de cuentas. Em, ya, empezando con el otro tema, según el cronograma del curso, tenemos la renta nacional. ¿Qué es la renta nacional? Es la suma de todos los ingresos percibidos por los factores productivos nacionales, ya sea trabajo y capital, durante un periodo. De igual manera, podemos ver que es la producción neta anual de bienes y servicios, tanto materiales como inmateriales, o sea, servicios, que recordarán también como bienes tangibles e intangibles, generada por el trabajo y el trabajo y el capital de un país actuando sobre sus recursos naturales. En ese sentido, también podemos ver aquí Producto Nacional Bruto, el cual es el valor total de mercado de bienes y servicios finales producidos por residentes y empresas de un
país en un periodo que generalmente es de un año, sin importar dónde se ubique. En ese sentido, se diferencia del PIB por enfocarse en la nacionalidad de los factores de producción en lugar de la ubicación geográfica, como lo vamos a ver a continuación. El alcance del PNB incluye producción nacional y la generada por ciudadanos en el extranjero. Eh, es útil porque mide la actividad económica y el nivel de vida, siendo útil para economías con alta inversión en el exterior. El PIB, en relación al PIB, el PIB se produce dentro de las fronteras, de ahí su nombre, Producto Interno Bruto. El PNB lo producen los nacionales independientemente del lugar. Por ejemplo, toma en cuenta lo que una empresa, por ejemplo, que tenga una sucursal en otro país, en el caso del Producto Interno Bruto, no se toma en cuenta. En el caso del Producto Nacional Bruto, sí se toma en cuenta. En relación al Producto Interno Bruto, vemos que el PIB de Guatemala mostró un crecimiento sólido del 4,1% en 2025. Es una buena cantidad para un país con una economía pequeña como la nuestra, situándose como una de las economías libres de la región, con un PIB nominal que alcanza los 120,85 mil millones de dólares, según proyecciones del FMI, que bueno, serían matarlo de otra forma, son 120,850 millones de dólares, ¿verdad? Es una cantidad considerable. En ese sentido, estamos solo atrás de República Dominicana. Hace no mucho, y creo que lo mencionamos en clase, se superó a Puerto Rico. Entonces, Guatemala definitivamente ha estado creciendo. Eh, sabemos que la economía guatemalteca se caracteriza por su estabilidad macroeconómica, con un crecimiento constante por encima de su potencial y un PIB per cápita que supera los 6,000 dólares, ¿verdad? Sí, y que ha aumentado, aumenta también progresivamente. En el caso de Centroamérica, vemos que el Producto Interno Bruto está liderado, como lo vimos, por un PIB de Guatemala superior a los 120 mil millones de dólares para el año 2025, seguido por Costa Rica por 102 mil millones, Panamá 91 mil millones, Honduras 37,800 millones, El Salvador por 36,900 millones y Nicaragua por 19,500 millones de dólares. Que sí hay una diferencia muy marcada en El Salvador y Nicaragua, ¿no? En ese sentido, sí, la economía de Guatemala es la más grande de, de, de- de Centroamérica y que nos indica las condiciones actuales de la economía. Continuando con el tema, tenemos ahora el Producto Nacional Neto. Este es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por los ciudadanos y empresas de un país, independientemente de dónde se encuentren, ¿verdad? Lo que les decía. Durante un periodo, generalmente un año también, restando la depreciación o consumo de capital fijo. En este caso, mide la producción real disponible para consumo sin reducir el capital existente. El Producto Nacional Neto se diferencia del Producto Nacional Bruto, ya que el PNB incluye el desgaste de la maquinaria, mientras que el PNN lo resta para reflejar, perdón, la producción neta real. Y es útil porque es un indicador preciso de la salud económica y la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo, ya que muestra si un país está reponiendo su capital desgastado. Entonces ahí es donde radica la diferencia.
En un ámbito más general, ya en el ámbito local, vemos pues de igual manera que es el valor total de bienes y servicios producidos por residentes guatemaltecos, incluyendo los que están en el extranjero, en un periodo, restando la depreciación del capital, ya sea, como lo vemos, ya sea maquinaria, edificios, u otros que pueda haber de similar naturaleza. Y para obtener ese valor monetario exacto y actualizado, en un año específico, en el caso de Guatemala, es necesario consultar los últimos anuarios estadísticos o el informe de política monetaria publicados por el Banco de Guatemala. Ahí es donde podemos ver esos indicadores. De igual manera, tenemos también el ingreso nacional, el cual es la suma total de las remuneraciones, ya sea salarios, intereses, rentas y beneficios recibidas por los factores productivos de un país, trabajo, capital y tierra, durante un periodo determinado, generalmente un año también. En este indicador mide la riqueza generada por los residentes de un país, sin incluir bienes intermedios ni depreciaciones. Entre sus componentes están incluidos, por ejemplo, los sueldos y salarios de los trabajadores, los beneficios de las empresas, los intereses obtenidos por prestamistas y las rentas de alquileres, es de lo que compone el ingreso nacional. Ah, eh, eh, y en relación a sus alcances, pues se refiere a los ingresos de los factores nacionales, independientemente de si la producción se realizó dentro o fuera del territorio, que es la característica común de estos indicadores. El ingreso nacional se diferencia con el PIB, eh, ya que este mide la producción dentro del territorio, o sea, el PIB. El ingreso nacional se enfoca en la renta recibida por los residentes, independientemente de dónde está, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto. Y es un indicador económico fundamental para entender la distribución de la riqueza y el crecimiento económico de un país. En ese sentido, vemos que en el caso de Guatemala, el ingreso nacional, el cual se refleja en el PIB, muestra un crecimiento constante, como vimos previamente, cerrando el año 2025, el año pasado, con un crecimiento del 4,1% y una recaudación tributaria de aproximadamente 103.441 millones de quetzales, que sí que es importante señalar de que esa recaudación tributaria aumenta considerablemente cada año. Eh, Podemos ver que el PIB per cápita se sitúa en torno a los 6.851 dólares, proyección para el 2026, ¿verdad? Todavía, esa es la proyección, todavía no está así. Impulsado por el consumo privado y la exportación de productos como café, plátanos y aceite de palma, que son eh, la base de nuestra economía, ¿no? La agricultura ha sido la base de nuestra economía. Y ya en relación a el área centroamericana, vemos que sí, ahí sí Panamá y Costa Rica lideran el ingreso nacional, o sea, el PIB per cápita, eh, en Centroamérica, con 18.400 dólares para Panamá y 12.000 dólares para Costa Rica. Luego Guatemala tiene, entonces esa es vimos la cifra proyectada, esa es una cifra anterior, 5.500 dólares. El Salvador, 5.000 dólares. Quienes ocupan rango medio. Mientras Honduras tiene 3.300 dólares y Nicaragua 2.300 dólares. ¿Quiénes ya tienen los ingresos más bajos? ¿Quiénes son los que tienen los ingresos más bajos? En el caso de Guatemala ocupa un rango medio. Eh, Vemos que definitivamente en la región depende fuertemente de las remesas y como les mencioné previamente, superando el 20% en algunos casos del PIB en varios países, que generalmente sucederá en los países del Triángulo Norte, que son nosotros Guatemala
El Salvador y Honduras, ¿no? Son los países que tienen la mayor cantidad de ciudadanos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, ¿no? La gran cantidad de personas que existen, que hay por allá. Definitivamente que en ese aspecto sí, eh, Guatemala no supera a Panamá y Costa Rica, de hecho está superado por por un amplio margen, y que obviamente se debe a que también pues Guatemala tiene una población de casi 18 millones de personas, mientras que Costa Rica tiene alrededor de 5 millones y medio o 6 millones, y Panamá como 3 millones y medio. Entonces sí que hay una diferencia palpable en ese sentido. Obviamente también Panamá pues tiene esa gran ventaja que es el canal, ¿no? Que es algo casi que único en el mundo y que le permite tener una economía muy, muy buena. Le permite tener una economía que crece, ¿no? Por esa gran obra como es el canal. Ah, y pues por el caso de Costa Rica, pues obviamente es un país que ha tenido una estabilidad democrática durante muchos años, y que obviamente mientras en nuestros países, en el resto de países de Centroamérica, incluido Guatemala, había guerras, ¿no? Durante tantos años, y todas sus consecuencias, pues Costa Rica, durante todo ese tiempo, eh, trabajó para desarrollarse, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos esa diferencia, y que obviamente que pues aún Guatemala supera en PIB nominal, pero sí existen estas diferencias en comparación con estos dos países ya en un ingreso nacional traducido en el PIB per cápita. Entonces, bueno, eso sería, entonces, así con esto terminaríamos la clase. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, sugerencia, pregunta que quisiera comunicar, ya sea de la clase o de alguna otra cuestión como el trabajo de investigación, o está claro. Lick, perdón, con lo del Sí, trabajo de adelante. investigación. Sí, ¿Ese va a haber alguna hora a la que lo podamos subir o ya, o lo podemos subir desde ya? sí, claro, desde ya. Yo lo dejé hasta las 11:59 de la noche del día de hoy. Ajá. Ya está ahí creado el espacio en la plataforma, Otto. Muy bien, gracias, Lick. De nada, Otto. Em, ¿Alguna otra duda o algo que quisieran mencionar? Licenciado, disculpe, De mi parte no. Sí, Juan Carlos. yo con lo de la clase todo bien. Ok. Solamente una observación, no sé si yo estoy mal o así es como están las cosas, pero yo en el grupo de WhatsApp solamente tengo hasta la clase número 7 y veo que esta es la 10. O sea, eso me da a entender que no nos ha compartido 8, 9 y esta. Sí, efectivamente, mira que yo creo que me pasó con el otro grupo, creo que compartí 2 veces las 7. Voy a verificar. Entonces voy a compartir bueno, voy a reenviar la 8 porque ya la tenía ahí. Entonces me faltaría justamente la 9 y la 10, efectivamente, Juan Carlos. Muchas gracias, licenciado. No hay pena, Juan Carlos. Sí, con gusto yo se las comparto, pues para que tengan ahí para estudiar. Entonces, bueno, si no hay alguna otra duda, pues solo para